Hola, hola, gracias por ver el video. Hoy vamos a ver las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una relación de igualdad entre funciones trigonométricas que se cumple para cualquier valor de la variable que contiene. En este caso la variable van a ser ángulos. Para verificar una identidad trigonométrica es necesario que las expresiones sean iguales en ambos miembros. Entonces, veamos un ejemplo de identidad y luego verificaremos la igualdad. Tenemos la siguiente igualdad entre expresiones trigonométricas y lo que tenemos que lograr es que de un lado de la igualdad y del otro aparezcan las mismas expresiones, ¿sí? Acá a simple vista tenemos el seno de x por un lado y toda esta expresión que a simple vista es distinta al seno de x, pero tenemos que hacer algunas operaciones para lograr que esta expresión sea igual al seno de x. ¿Cómo vamos a hacer? Nos vamos a valer de las siguientes identidades fundamentales, que son la tangente de x, que es igual al seno sobre coseno. Tengamos en cuenta que el valor de la variable x, que podría haber sido alfa, por ejemplo, alguna letra griega, son ángulos, ¿no? La secante de x, que es igual a la inversa del coseno, 1 sobre coseno de x. La cosecante del ángulo, que es igual al 1 sobre el seno del ángulo. La cotangente de un ángulo, que es igual a la inversa de la tangente, o, que es lo mismo, coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Y luego tenemos la identidad trigonométrica fundamental, la suma del seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Que de esta misma expresión podemos sacar otras dos, que son que el coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Lo único que hice es pasar el seno al cuadrado de x hacia el otro lado. Y también la siguiente expresión. Despejo el seno al cuadrado de x, ¿no? Seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Estas dos se desprenden de la identidad fundamental. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando algunas de estas identidades en la expresión que tenemos. Tenemos la cosecante. Entonces, ¿a qué es igual a la cosecante? La cosecante es igual a 1 sobre seno de x. Entonces vamos a reemplazarla. Y también la cotangente de x, que es igual a coseno sobre seno, ¿sí? La idea es tener en ambos miembros de la igualdad senos o cosenos, ¿sí? Vamos a ir reemplazando. Reemplacé la cosecante, me dio 1 sobre seno de x. Luego la cotangente, que es coseno sobre seno, y voy a empezar a resolver. Lo que puedo hacer acá es, por ejemplo, multiplicar el coseno de x por el coseno de x, ¿no? Me va a quedar entonces 1 sobre seno de x, esto me queda igual, y coseno de x por coseno de x me queda coseno al cuadrado de x, ¿sí? Bien, ¿qué puedo hacer ahora? Acá es como si estuviéramos una resta de fracciones, ¿no? Y en este caso, los denominadores de esas fracciones son iguales. Entonces, ¿qué hacíamos? Dejábamos el mismo denominador y solamente operábamos con los numeradores. ¿Qué me quedaría? Como los denominadores son iguales, queda el mismo denominador. Y solamente hago cuentas con los numeradores, es decir, 1 menos coseno al cuadrado de x, que si vamos a esta igualdad, 1 menos coseno al cuadrado de x es igual al seno al cuadrado de x. Entonces lo puedo reemplazar. Reemplazo esa expresión. Y me queda que seno al cuadrado de x sobre seno de x es igual al seno de x. Todavía no llegué. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que seno al cuadrado de x es igual al cuadrado del seno de x, ¿no? Estas expresiones son iguales, eso es lo que quiero decir. Y a su vez, el seno al cuadrado de x es seno de x por seno de x, ¿sí? Que algo esté elevado al cuadrado quiere decir que se multiplica por sí mismo. Entonces, si ponemos esa expresión, nos va a quedar lo siguiente, seno de x por seno de x arriba. Luego podemos simplificar y directamente nos queda seno de x es igual a seno de x. Y ahí verifiqué esta identidad, que al principio parecía muy distinto de un lado y del otro, pero al realizar algunas operaciones pude llegar a verificar esa identidad, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo tenemos expresiones que podemos desarrollar en ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Voy a empezar por la izquierda y lo primero que voy a hacer, y que es un paso válido para verificar identidades, en que
las expresiones queden con senos y cosenos. Entonces voy a reemplazar la tangente, que la tangente es igual al seno sobre coseno, lo reemplazo. Luego acá tenemos una suma de fracciones, en el que los denominadores son iguales, ¿sí? Parecido al ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo hacíamos? Dejábamos el mismo denominador y hacíamos las operaciones con los numeradores. Entonces me queda seno al cubo de x más seno de x en el numerador y en el denominador coseno de x. Hasta acá no podemos desarrollar tanto este miembro, entonces vamos a pasar al otro. Vamos a hacer lo siguiente. Reemplazo la tangente como seno sobre coseno y fíjense, como en el miembro de la izquierda me quedó en el numerador senos, ¿sí? Seno al cubo de x más seno de x, y acá teníamos un coseno al cuadrado de x, lo que hice es reemplazarlo también para que me quede seno. Entonces el coseno al cuadrado de x, lo tenemos por acá, es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. También lo reemplacé. Reemplacé la tangente y el coseno al cuadrado de x. Entonces me queda 2 seno al cuadrado de x menos 1 seno al cuadrado de x, me queda seno al cuadrado de x más 1, ¿no? Este más sigue igual. Ahora, ¿por qué puse sobre 1 acá? Que es válido también, ¿no? Porque ahora me queda un producto de fracciones. Entonces me puedo guiar con eso. Voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. En definitiva me queda seno al cuadrado de x por seno de x, hago la distributiva, me queda seno al cubo de x. 1 por seno de x me queda seno de x. Y abajo, en los denominadores, 1 por coseno de x, coseno de x. Y ahí logré que la identidad esté verificada. ¿Sí? Bien, vamos al último ejemplo. En este ejemplo tengo en ambos lados de la igualdad senos y cosenos. Entonces por ahora no conviene reemplazar nada. Lo que sí, en el lado izquierdo tengo una expresión que la podemos traducir como la diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar ese paso. Me queda que, como el primer término es seno de x, al cuadrado me queda seno de x al cuadrado. Menos, porque es diferencia de cuadrados, el segundo término al cuadrado. Entonces el coseno al cuadrado de x, ¿sí? Como en el lado derecho tengo seno al cuadrado de x y acá tengo coseno al cuadrado de x, me conviene pasar este a seno, ¿sí? Entonces el coseno al cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1 menos seno al cuadrado de x. Lo voy a reemplazar. Bien, en este caso tuve que poner paréntesis porque el signo que antecede a ese término es negativo, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Un signo menos adelante de un paréntesis cambia el signo a todos los términos. Entonces me va a quedar seno al cuadrado de x menos 1 más seno al cuadrado de x, ¿sí? Cambio el signo. Menos por más menos y menos por menos más. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo juntar seno al cuadrado de x con seno al cuadrado de x. ¿Cuántos voy a tener? Si sumo 1 más 1 voy a tener 2. Entonces me va a quedar 2 seno al cuadrado de x menos 1, que es igual a la expresión que teníamos en el otro miembro de la igualdad, ¿sí? Entonces nos vamos a valer para verificar identidades trigonométricas las siguientes identidades fundamentales, podríamos llamarle. La vamos a reemplazar, vamos a tratar de que todas las expresiones estén con senos y cosenos, y luego vamos a hacer operaciones, que por ejemplo en este caso es un caso de factoreo, ¿no? La diferencia de cuadrados. En los casos anteriores utilicé suma y resta de fracciones, ¿sí? Es decir, hay operaciones básicas que tenemos que tener en cuenta para verificar las identidades. Bien, hasta acá llegamos con este video.